Comienzo a grabar la sesión del día de hoy, jóvenes. Espero que se encuentren bien en el aula virtual. Ustedes deberían poder encontrar el apunte 4, que es sobre cómo aplicamos la derivada para el gráfico de funciones. Para eso, quisiera que el día de hoy ejercitásemos esto de conocer elementos de la gráfica de una función solo a partir de la expresión algebraica. Cristóbal, dígame. El jueves. Claro. Siempre por a ver, déjame ver la planificación bien. Déjame ver bien la planificación. Evaluaciones. No, nada que ver esto. Talleres, texto, programación. 2 de septiembre. Ah, este jueves. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, algunas razones de por qué quiero que la prueba sea este jueves 2 de septiembre, los que estuvieron en la mañana en fundamento, es porque no quisiera que se la pasaran en fiestas patrias estudiando. No es la idea. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, entrará hasta gráficos de funciones. Hasta gráficos de funciones va a entrar en la prueba. ¿Ya? Hasta gráficos de funciones. Entonces, en el fondo los apuntes del 1 al 4. ¿Ya? Cuatro. Sí, claro, de hecho el jueves es un solo bloque. Así que como siempre está pensada para, no sé, yo diría que unos 60 minutos de prueba y unos 30 minutos en lo que demoran en subir su respuesta. ¿Ya? Así que... Entonces, hoy día quisiera que repasar esto, que si bien está en la clase que grabé asincrónica, bueno, se supone que ya no debería tener problemas con el internet, chiquillos, porque me cambiaron tuve que ir hasta la oficina ahí de la compañía. Oye, no, a ver, ¿por qué me cambió el micrófono? Un segundo. Bien. Ahí debería, sí, ya. Entonces, mira, cuando uno tiene la gráfica de una función, por ejemplo, digamos x a la cuarta 0.2 x a la cuarta, vamos a... Ya, lamento mucho decirles que aún no tengo noticias, ninguna. No sé si se debe a que la profesora está con licencia y es la que ve el tema de la ayudantía, pero aún no lo sé. No tengo claridad de ninguno de los dos ayudantes que yo necesito, que son para introducción y para aplicaciones. No, no sé qué pasa ahí. Ya, por ejemplo, pensemos en esta función. ¿Ya? La derivada debería darme la siguiente información. Debería decirme, por ejemplo, que estos dos puntitos de aquí son un máximo relativo y un mínimo relativo. Y deberían darme valores cercanos a este, al B y al C. ¿El A dónde está? A ver, aquí hay algo que me... Sí, mira, la gráfica por acá da un salto por acá. Debería darme esos tres puntitos como
extremos relativos, ¿ya? Vamos a ver si puedo hacer que ese numerito A, ese puntito A suba un poquito, porque está un poquito alejado allá. Eso, Profe, ¿sí? es que ahí está mal escrito. Sí. A ver, 2x a la cuarta, más 2x al cubo, menos 3x cuadrado, más x. Es que está como 0,2, ¿o no? ¿Sí? Y debería ser 2 solamente. Yo quería 0 punto. Ya, ahí sí, pero quiero que de alguna forma sea eso, algo así quisiera con la gráfica. Eso me parece más adecuado. Ahí sí. Vamos a trabajar con este ejemplo, mira. Con este ejemplo. Me debería dar, lo que vamos a hacer, información de los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad, los máximos y los mínimos relativos, los puntos de inflexión, toda esa información debería darla la derivada. Entonces vamos a tomar como ejemplo esto. Voy a hacer un pequeño repaso del apunte en el que la función era creciente si su derivada es mayor a 0, decreciente, repetir qué, Stacy. Lo que nos proporcionaba una derivada por... Ya. Me debería dar primero los intervalos de crecimiento. Es decir, me tiene que decir dónde la función es creciente, dónde la función es decreciente. También me debería dar los intervalos de concavidad. O sea, dónde la función es cóncava, dónde la función es convexa. Me debería dar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Donde la concavidad cambia o el crecimiento cambia, la monotonía cambia. Y por tanto, finalizar dándome máximos relativos, mínimos relativos y puntos de inflexión. Y por ejemplo, los máximos y los mínimos deberían estar cercanos a estos puntitos que yo acabo de obtener aquí gracias a GeoGebra. Vamos nosotros a aprender a obtener estos puntos de forma algebraica gracias a la derivada. Es un pequeño repaso. Una función es creciente si su derivada es mayor a 0 y decreciente si su derivada es menor a 0. Si su derivada es igual a 0, posiblemente sea un máximo y un mínimo. Y uno dice, a ver, tiene todo el sentido este tema. Yo tengo un punto sobre esta gráfica. Y luego veo la tangente. Mira. Aquí, la pendiente de la recta tangente es menor a 0, es negativa. Y casualmente la función es decreciente. Luego, cuando la función se hace decreciente, la pendiente de la recta tangente se hace positiva. Y donde gira, en este puntito que es mínimo relativo, la tangente es paralela al eje X. Por tanto, su pendiente es 0. ¿Ya? Así que todo eso nos da información, la derivada. Aquí se mostraban ciertos ejemplos, se les proponía que para determinar los intervalos de crecimiento y concavidad, usted derivara y luego la derivada la igualara a 0. Esa igualación a 0 me va a dar una serie de puntos, a los que llamamos puntos críticos, y esos puntos a su vez me dan intervalos. Si yo evalúo la derivada en esos intervalos, en cualquier punto de ese intervalo, voy a saber si es creciente o decreciente. Y eso siempre, si está bien hecho algebraicamente, se condice con la gráfica. Luego la concavidad, un pequeño recuerdo de lo que significa que una función sea cóncava o convexa. Una función es cóncava, es decir, tiene sus, en términos muy coloquiales, tiene sus bracitos hacia abajo. Si los valores de f de x están por debajo de la recta tangente, o sea, por ejemplo, mira, nuevamente la recta tangente.
La función aquí es cóncava en este intervalo, por ejemplo. Independiente de donde yo ponga la recta tangente, la gráfica, este pedacito de gráfica siempre está por debajo. Y va a ser convexa si la gráfica está por sobre la recta tangente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Entonces, el criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada es mayor a 0, f es convexa. Si es menor a 0, es cóncava. Y si es igual a 0, tiene un punto de inflexión. ¿Y qué significa un punto de inflexión? Donde la gráfica cambia de ser cóncava a convexa o viceversa. ¿Ya? Entonces, uno hace 2 veces la derivada de una función, la iguala a 0, obtiene varios puntos, en este caso se obtuvo 1. Y esos puntos a su vez me dan intervalos que me dicen dónde la función es cóncava y convexa. Y esos puntos generalmente están sumamente relacionados con la gráfica. O sea, no sumamente relacionados con la gráfica. Están correlacionados. ¿Ya? Luego teníamos los mínimos y máximos para los cuales se aplicaba el criterio de la primera y la segunda derivada. Si tengo la primera derivada igual a 0, va a depender de la segunda derivada el hecho de si la función tiene un máximo o un mínimo en ese punto. Por ejemplo, si la de segunda derivada es mayor a 0, como usted sabe, la función está contenta. ¿A qué me refiero con está contenta la función? A esto. Si la segunda derivada es mayor a 0, la función está contenta. Por tanto, aquí va a existir un mínimo. Si la segunda derivada es menor a 0, la función está triste. Por tanto, aquí va a haber un máximo. Y si la función no está ni triste ni contenta, es decir, su segunda derivada es 0, entonces no hay un punto de inflexión, no hay un máximo ni mínimo. Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio, pero yo voy a proponer el C, aquí lo vamos a dejar establecido, como esta función. ¿Ya? Entonces vamos a graficar esta función. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hago, ¿qué sería? Derivar, dice Cristóbal y Matías, y encontrar los puntos críticos, dice Cristóbal. Es decir, al derivar, tenemos, mira, f de x, f' en realidad, de x, igual 8x cubo, ¿cierto? Más 3x cuadrado, menos 6x más 1. Bueno, vamos a hacer esto mucho más sencillo y vamos a quitar el x aquí. Ah, no, pero sí, se puede, sí, más 1. Y ahora hay que resolver al igualar a 0, obtenemos la siguiente ecuación. Esta ecuación sería una ecuación cúbica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay varias formas de resolver una ecuación cúbica. Existen algunas técnicas para resolver una ecuación cúbica. No quisiera detenerme demasiado en esas técnicas, pero utilizaremos dos principalmente.
usted podría utilizar el método de Newton o utilizar el método de descomposición. Que significa encontrando una raíz, es posible bajar en 1 el grado de la ecuación. Dividiendo el polinomio. Haciendo la división de polinomios. Entonces, para encontrar esta primera raíz, una buena técnica es ir probando ciertos números. Por ejemplo, probemos algunos valores. Y ahí voy a necesitar de su ayuda. Por ejemplo, si x es igual a menos 1, la ecuación quedaría menos 8 más 3 menos 6 más 1. No me da 0, ¿cierto? No, distinto de 0. Probemos 8 por 3 sería más, ¿ya? Si x es igual a 6, tenemos 6 al cubo, 216 por 8. Menos 6. Ya. Si probemos el 1, me daría 8 más 3, 6 más 1, también me da distinto de 0. No sé, este 1 es el que me va a dar valores súper inexactos. Ojo ahí. Profe, Sí. ¿Sí? se equivocó ¿En qué me equivoqué? en la operación. Donde dice menos 6, debería decir más 6. Ahí. Eso. Ya, me sigue dando. Eso era lo que decía Cristóbal. Ya. No, me sigue dando distinto de 0. Ya, pero eso. Sí. Claro, menos por menos. Ya. Aquí me van a dar valores súper inexactos y por eso me parece que el ejemplo no es un muy buen ejemplo. Por ejemplo, aquí este puntito, el B, 0,2 y 0,09. Este 0,56. Este de acá, el A, menos 1,13. Y evidentemente, estos están redondeados. Y mira, si pongo más, obviamente me va a dar más valores. Así que no me parece que este sea un buen ejemplo para lo que quiero mostrar. Así que para que el ejemplo sí nos dé, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esta X. Eso hará que la derivada sea de esta forma. Y al igualar a 0, puedo factorizar esto por x para que me quede 8x al cubo más 3x menos 6, 8x cuadrado. Perdón. Cuadrado. Claro, el primer x es 0. O sea, con esto sabemos que x sub 1 es igual a 0. ¿Ya? De la segunda ecuación obtenemos una ecuación de segundo grado. Y aquí me gustaría que ustedes la resolvieran mientras cambio aquí, saco la X. Cambio un poquito la gráfica. Bueno, aquí aparece el 0, obviamente. Y usted me dice cuánto es X1, X2 y X3 aquí.
Y aquí me dan dos aproximaciones. 0,67 y menos 1,5. Sebastián y Cristóbal me dice 0,69 y menos 1,07. Confirmamos entonces con Margarita ahí que los valores son 0,69 y menos 1,07. Oh, estoy pero clarito. Menos 1, ahí sí. Esto nos da 3 intervalos. ¿Cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente, mira. 1, 2, 3 intervalos, su representante, el valor y el crecimiento. Entonces tenemos, mira, el primer intervalo sería desde el menos infinito hasta el menos 1,07. El segundo intervalo, el X1 es 0. Va a ser entre el menos 1,07 hasta el 0. Y el tercero es entre el 0,0.69. Ahí tengo esos 3 intervalos. Entonces lo que tengo que averiguar aquí es un representante. Luego tengo que ver el signo o cuánto es f' de ese x y luego el crecimiento. Entonces, por ejemplo, antes del menos 1,07 podemos utilizar el menos 2. Entre el menos 1,07 y el 0 podemos utilizar el menos 1. Y aquí entre el 0 y el 0,69 podríamos utilizar el 0,5. Por ejemplo. Yo lo hago para ordenarme en realidad, Cristóbal. Ah, sí. Son 3 puntos, por lo tanto son 4 intervalos. Sí. Insertar. Ahí. El último va entre el 0,69 hasta el más infinito. Y aquí puedo utilizar el 1. Entonces ahora es súper fácil evaluar la derivada en cada uno de estos puntos. De hecho, la derivada la tengo aquí. Voy a poner aquí. Esa es la derivada. De hecho, la vamos a achicar un poquito. Ahí sí. Entonces, si alguien me dice cuánto da la derivada evaluada en menos 2, se lo agradecería. ¿Cuánto da la derivada de menos 2? Menos 40. Por tanto, la función aquí es decreciente. El menos 1 daría menos 8 más 3 menos 5 más 6, 1 positivo.
Por lo tanto, aquí sería creciente en 0,5 o un medio. Menos 5 cuartos o menos 1,25. Sobre menos 1,25, ¿ya? Pero me sigue indicando que aquí es decreciente. Y en 1, esto me da 8, 9, 10, 11, menos 6, 5 positivo. Creciente. Oye, yo me aprovecho de ustedes y les pregunto los que son más largos de calcular. Los más facilitos los hago yo mentalmente. Entonces ya tenemos los intervalos de crecimiento. ¿Cierto? Ahora obtenemos la concavidad. Para obtener la concavidad, a ver, le da 6, sería 8 más 3 son 11, menos 6 son 5. Margarita, ¿estoy bien o no? Mira, aquí todo va a ser 1, si es 1. Entonces, 8 más 3 son 11 y menos 6 son 5. Sigamos. Mira, para obtener la concavidad, primero... ya, bueno. No peleemos. Primero derivamos, o primero obtenemos la segunda derivada. Oye, ojo con algo, aquí yo me demoro en hacer estas cosas porque voy explicando paso por paso. Usted después hace esto tan rápido que le va a tomar un tercio del tiempo que nos toma en clase, quizás menos, ¿ya? O sea, algo que nosotros hacemos en 1 hora, probablemente usted lo haga en 10, 15 minutos, fácilmente. Entonces, la segunda derivada de la primera derivada se obtiene la segunda, ¿cierto? O sea, aquí uno dice, no creo, dice la f2' de x va a ser igual a 24x cuadrado más 6x menos 6. Al igualar a 0, a 0, tenemos, en este caso, que si dividiendo por 6, vamos a tener la siguiente ecuación, o sea, 4x cuadrado más x menos 1, igual 0. Lo que hacemos ahí es simplificar la ecuación. ¿Eileen? ¿Dudas? Es que pensé que iba a decir algo. Decía, esta ecuación tiene 2 soluciones, ¿cierto? Usted me va a decir las soluciones de esta ecuación. Aquí. Usted me va a decir las soluciones de esta ecuación.
¿Cuánto me da aquí las soluciones de esta ecuación? Ecuación cuadrática. Ya. 0,39 me dice Cristóbal y menos 0,64. 0,39 y menos 0,64. Si me confirma alguien más, Margarita, usted que está ahí atenta, o Fernanda, ahí las que están, Eileen, no sé, aquí siempre gente atenta. Me dio lo mismo. Super, Melanie. Ya, confirmo. Perfecto. Ah, ya, estamos dados para el éxito. Esto entonces, esto establece 3 intervalos. Y hacemos el mismo ejercicio anterior. Los 3 intervalos, el representante, el valor y tenemos el primer intervalo entre menos infinito hasta el menos 0,64. El segundo intervalo entre el menos 0,64 y el 0,39. Y el tercer intervalo entre el 0,39 hasta el más infinito. Aquí vamos a obtener un representante. Y aquí podría ser, por ejemplo, mira, tan fácil como el menos 1. Aquí el 0. Y aquí el 1. Por tanto, esto va a salir, pero muy sencillo. Por ejemplo, para el primero, el menos 1 sería menos 24 menos 12, es decir, 12 positivo. Así que concavidad. Si es positiva, es convexa, me parece. ¿La palabra correcta? Voy a irme aquí al criterio. La segunda derivada es positiva, es convexa, claro. Luego en 0 me va a dar menos 6. Por lo tanto, esto es cóncava. Y en el 1 me va a dar 24. Por lo tanto, esto es convexa. Y tenemos los respectivos puntos de inflexión. Entonces, para obtener una gráfica, necesitamos
los puntos. Es decir, evaluar en f de x. Entonces aquí vamos viendo los distintos puntitos que teníamos. Por ejemplo, f de 0, ¿cuánto es? Y aquí voy a traer el f de x, que es este. Tenemos el primer punto f de 0 me va a dar 0. El segundo punto es f de... El segundo punto es el menos 1,07. Menos 1,07. El tercero es f de 0,69. 0,69. El cuarto, f de menos 0,64. Y por último, f de 0,39. Si podemos ir evaluando esos, después vamos a poner esos puntos, vamos a hacer una estimación de esos puntos en el plano y vamos a ver si coinciden con la gráfica o no. Voy por mi calculadora para hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Mientras tanto, si usted encuentra los valores, los pone ahí en el chat. No encontré mi calculadora, así que dependo de ustedes para no tener que hacerlo a mano. Que fome. Porque usted puede usar calculadora. No se complique con eso. El primero es menos 2,038. Gracias, Cristóbal. Menos 2,038. Entonces, fíjense. Entonces, lo siguiente. Aquí y la gráfica aquí. Entonces, vamos a menos 0,64. ¿Cómo? El segundo. Ya. Mira, el primer punto es el 0,0. Ya lo tenemos. El segundo punto es el
menos 1.07, menos 2.038. Por ahí. El tercero es el 0.69, menos 0.64. Por ahí. Me faltan dos. Estaban hablando con mi papá. Una cosita, a ver. Ya, después me dice, espérame, que aquí me dio menos 1,15 y Vicente dice menos 1,16. A ver, vamos a poner el menos 1.16. No es que no confíe en lo que usted me está diciendo, Cristóbal, es que quiero que todos participen ahí. El tercer punto entonces es el menos 0.64, menos 1.16. Bueno, 0.39 solamente. Oye, atento ahí con los micrófonos, chicos, chicas. Que después aparecemos en el chileno 2.0. Yo quiero hacerme famoso, pero no así. Falta el último nomás. Menos 0,35. A ver. Ya vamos a escribir esto. Menos 0.35. A ver. Sería 0.39 y menos 0.35. Tiene sentido, mira, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque según esto, la función debería ser decreciente antes de este punto, del punto B. Debería venir más o menos así. Aquí girar, y aquí sigue siendo convexa, y aquí cambia a ser cóncava para tener un máximo en 0,0. Cambiar, aquí cambia de nuevo la concavidad. Debería ser más o menos así la gráfica. O sea, a lo que voy es que la derivada me puede ayudar a establecer los puntos de una gráfica. Obviamente la gráfica va a estar muy lejos de lo que yo estoy dibujando aquí con la mano toda temblorosa. Pero fíjense en lo siguiente, si marco la gráfica, pasa exactamente por los puntos que establecieron ustedes con sus cálculos y se comporta de la forma en que debería, es decir, es cóncava, es convexa antes del menos 0,64. Es cóncava entre el menos 0,64 y el 0,39. Y luego no, vuelve a ser convexa. Es decreciente antes del menos 1,07. Creciente hasta el 0. Decreciente de nuevo hasta el 0,69 y luego crece nuevamente. ¿Ya? Entonces,
espere que en la evaluación del jueves venga por lo menos una pregunta en donde usted tenga que esbozar una gráfica. Al menos una. Sí, yo creo que solo una, porque igual toma un poquito de tiempo. Más que nada resolver las ecuaciones y hacer los respectivos cálculos. Pero, por Dios que queda bien hecha la gráfica. O los puntos tienen mucha relación con la gráfica. Entonces, aquí tenemos una de las aplicaciones de la derivada. Nos faltan dos grandes aplicaciones, aunque el tema de la optimización ya lo estuvimos viendo con los máximos y mínimos. Pero igual yo creo que hay que sistematizar un poquito más. Ni siquiera sistematizar, a lo mejor ejercitar un poquito más. Y la regla del L'Hopital para dar límites especiales a través de la derivada. Dicho eso, les dejo estos que son evidentemente un poquito más difíciles. Evidentemente les van a ser un poquito más difíciles. Pero el intentar hacerlo le va a ayudar mucho a entender el proceso completo. Y siempre se puede apoyar en GeoGebra para ver si la gráfica que está haciendo está correcta o no. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas. Lo que debo hacer, obviamente, actualizar el apunte. Si esto está así, hay que guardar en el aula virtual el apunte tal como está ahí. ¿Cierto? Aplicaciones. Ahí están consignados los cambios. Chicos, chicas, si no hay preguntas, dudas, nos veríamos el jueves en la primera evaluación del curso. Y espero que les vaya bien. Ya, qué buena. Mira, estuve sistematizando durante todos los semestres anteriores varios métodos de evaluación. Durante el semestre siempre hago una prueba de selección múltiple, pero en esta ocasión no va a ser, porque para hacer una prueba de selección múltiple me toma mucho tiempo hacerla y no voy a alcanzar. Generalmente cuando no son de selección múltiple son de desarrollo. 4 o 5 preguntas máximo en la que usted puede desarrollar en su cuaderno, fotografiar el desarrollo, subirlo a la pregunta, o escribir en Word con lenguaje matemático. También puede hacerlo así. Las preguntas son de un banco de preguntas, es decir, supongamos que la pregunta 1 es sobre la recta tangente. Usted calcula la recta tangente. Hay una serie de un banco de preguntas donde todas las preguntas son similares, simplemente van cambiando algunos valores y las funciones, y a usted le puede salir una pregunta al azar. O sea, cada pregunta proviene de un banco, lo que hace que la probabilidad de tener la misma prueba de mi compañero o compañera, si por ejemplo cada banco de preguntas tiene solamente 5 preguntas, solamente 5 cada banco, la probabilidad de que 2 pruebas sean iguales, sí, todo lo visto hasta ahora se va. Sería 5 a la cuarta, es decir, 1 en 625. Si cada banco tiene 5 preguntas, o sea, si cada banco tiene 10 preguntas, serían 10 elevado a la cuarta, es decir, 1 en 10.000. Pero hacer 40 preguntas para una prueba para mí igual toma tiempo, porque es hacer la pregunta y además tener clara la respuesta. Ya, así que eso.
O sea, prepárese para escribir en papel o en Word y subir un documento por cada pregunta, una fotito, un PDF, un archivo de Word. Nos vemos entonces el jueves a las 11:30. Un abrazo. Chao, chao.